todos. Hoy es 29 de enero del 2026, son las 12 y vamos a dar comienzo al webinar para el proyecto El Rompido, donde la campaña de financiación para captar hasta 1.303.000 euros se abrirá mañana, día 30, también a las 12 de la mañana. Estoy con Ignacio Luengo a mi lado, yo soy Ignacio Prieto, los dos formamos parte del equipo de inversión de Urbanitae, en particular en los proyectos de equity o de plusvalía, y vamos a hacer un repaso de los principales aspectos de la promoción. Hablaremos del propio proyecto inmobiliario en sí, también de la ubicación, del estado de avance en cuanto a licencia, ventas, obra, financiación bancaria. También comentaremos la estructura de reparto y, por último, daremos paso a las preguntas que ya nos habéis trasladado a través del canal de Telegram y también a las que nos podáis hacer llegar mediante el chat que habilita la propia herramienta del webinar. Vamos a intentar cubrir todos estos aspectos y, por supuesto, pues a vuestra disposición para cualquier pregunta. Y si te parece, arrancamos, Nacho, con la presentación del proyecto en sí, del propio proyecto inmobiliario, como decía, y también un poco de la ubicación para seguir con otros aspectos. Muy bien, pues os cuento rápidamente el inicio, el origen de este proyecto, que viene por un suelo del ayuntamiento en el que el promotor ha sido el adjudicatario, motivo por el cual también el grado de avance del proyecto es un poco más inicial, porque, como sabéis, no se puede empezar a comercializar y no se puede entregar la licencia o presentar el proyecto para la licencia en el ayuntamiento hasta que el suelo no esté escriturado, que es el origen de los fondos de la ampliación de capital de Urbanitae junto con la del promotor. Va a ser la de ese pago en la escritura del suelo. El suelo está ubicado en más municipio de Aragón como del resto de España también. Tiene unas infraestructuras de campos de golf y de un puerto deportivo con más de 300 amarres que son muy atractivas para este turista que busca tener una segunda residencia aquí. Luego, aunque no se haya podido avanzar con la licencia, el promotor sí que ha ido avanzando con el diseño conceptual del proyecto, que es lo que tenéis también disponible en la plataforma, y se va a componer de 25 unidades que están divididas en 16 viviendas unifamiliares o pareadas y 9 viviendas plurifamiliares en altura. De estas, 3 contarán con un jardín porque se ubican en el bajo del bloque plurifamiliar, y las otras 6 pues en planta primera y en planta segunda. Como sabéis, tampoco se puede arrancar con la comercialización, pero precisamente este producto que ha diseñado el promotor está un poco enfocado a cubrir una demanda que ahora mismo no está satisfecha con el producto que hay por la zona, que son precisamente las viviendas unifamiliares, que cuentan con 2 plantas sobre rasante y una bodega bajo rasante, y tienen una parcela de uso privativo cada una. Respecto a los precios que se han puesto de cara a la comercialización, están muy en línea con la oferta muy escasita que hay de viviendas unifamiliares por la zona, con el aliciente de que estas tendrán unas vistas al mar bastante mejores, dado que la parcela se ubica en la parte más elevada de este sector. Las viviendas plurifamiliares esquineras, que tendrán una parcela considerablemente más grande, tendrán un precio un poquito superior porque entendemos que es un producto mucho más atractivo, mientras que las viviendas plurifamiliares, los bajos tendrán jardín, que es un gran reclamo también para este tipo de viviendas, mientras que las viviendas superiores tendrán terraza y además gozarán de unas vistas magníficas
por la altura que tienen respecto de las demás. Todo este proyecto también se consolida con unas zonas comunes de piscina, gimnasio, un área infantil y zonas ajardinadas que también le dan un atractivo muy grande a la promoción. Muy bien, vamos a hablar también del promotor, que no lo hemos mencionado de pasada. En este caso vamos de la mano de un promotor local que se llama Edista, que es un promotor de origen andaluz, que tiene mucha experiencia en Huelva en particular y que de hecho en el propio municipio del Rompido también se encuentra desarrollando ahora mismo una promoción de unifamiliares de un volumen similar que puso en carga hace unos meses, vamos, hace unos años y que está ya en obra y avanzando muy bien. Por tanto, bueno, eh, conoce la plaza de primera mano, conoce la experiencia y además se da la circunstancia de que dentro de este grupo promotor se integra también una constructora propia que se llama Isocon, que se pone a disposición del proyecto, pues, por supuesto, con independencia de que por el bien de la promoción, pues se licitará también con otros constructores y se adjudicará a la oferta a la oferta que sea más conveniente para el proyecto, tanto en plazo como en ritmos, como en calidad de la oferta, ¿no? Pero bueno, contamos con este promotor que evidentemente conoce la zona, conoce los precios de venta, conoce los costes de obra y tiene acceso también de manera habitual a la financiación bancaria porque así está financiando las promociones que tiene en curso, ¿no? Eh, Hablábamos entonces de ubicación de promotor. La licencia, como comentábamos, no se ha podido avanzar porque el ayuntamiento no lo permite. En este caso, nosotros, cuando entramos en promociones donde las circunstancias impiden avanzar, pues intentamos ser algo más incisivos si cabe en las due diligence para ratificar que los plazos que se plantean en el proyecto tienen sentido y deberían ser suficientes para cumplir con el plan de negocio, ¿no? En este caso, estamos contemplando un periodo de unos 9-10 meses para la concesión de licencia, entendiendo que en ese plazo hay que conseguir tanto desarrollar el proyecto básico que permitirá solicitarla, como la propia tramitación. Es verdad que el municipio no es un municipio tampoco con una dimensión muy elevada y la tramitación suele ser ágil y, por tanto, tanto Edista como las due diligence nuestras estiman ese plazo como adecuado. Eh, y por el mismo motivo, al no haber podido arrancar la comercialización, pues este es el plazo que tenemos para poner en carga la promoción, para salir a comercializar las viviendas y conseguir ese porcentaje del 50-60%, que es el que va a exigir la entidad bancaria para financiar el préstamo promotor y, en definitiva, financiar los trabajos de obra. Estamos contando, por tanto, con un plazo de inversión entre 34 y 38 meses, asumiendo que tardamos esos 9-10 aproximadamente el primer año del proyecto en arrancar las obras, en poner todo a punto y a partir de allí pues contamos con 20-22 meses de pura ejecución de obra y dejamos unos meses, como siempre, para escrituración de las viviendas y, en definitiva, liquidación de la sociedad. Creemos que este plazo, como digo, debe ser suficiente, pero como medida adicional para mitigar el riesgo de los inversores de Urbanitae, tanto por posibles desvíos en plazo como por el menor grado de avance que presenta la promoción respecto de otros casos, lo que se ha negociado con Edista es un retorno preferente para los inversores de Urbanitae hasta una TIR neta del 13%. Esto quiere decir que en el momento de liquidación de la sociedad promotora, una vez se haya atendido a las obligaciones de pago, pues, de impuestos de sociedades, de en fin, distintas obligaciones tributarias y también al repago del préstamo promotor bancario, los primeros euros de caja libre del proyecto para distribuir a los socios se destinan a repagar la inversión que van a realizar los inversores de Urbanitae, es decir, este 1.303.000 que se abre a financiación mañana. A continuación, los siguientes euros van destinados a conseguir remunerar a los inversores de Urbanitae hasta este objetivo del 13% de TIR, neta de impuesto de sociedades. En un tercer escalón, Edistar recupera su aportación en el proyecto, que es aproximadamente el 25% de los fondos propios totales de la sociedad promotora. Como cuarto paso, Edistar también alcanza ese objetivo mínimo de rentabilidad del 13% y, a continuación, se distribuye en último
en el último escalón todo el excedente que esperamos que genere el proyecto y que el plan de negocio base contempla, con un premio para Edista por premiar la gestión de la promoción y por compensar esa protección que nos otorga a los inversores de Urbanitae en los dos primeros escalones de esa cascada de pagos que decían. De forma que todo ese excedente se repartirá en un 50% para Edista y en un 50% para los socios a prorrata de la participación en la sociedad promotora. Es decir, el segundo 50% se distribuye a sí mismo en ese 76-24 entre el capital que aportan inversores de Urbanitae y Edista respectivamente. Con esto lo que logramos en definitiva es alinear los intereses de Edista con el proyecto, porque lógicamente cuanto antes se liquide la sociedad y se respeten los plazos del plan de negocio o incluso se puedan mejorar, pues menos euros hacen falta para cumplir con el objetivo mínimo de rentabilidad del 13% anual y queda más caja libre para poder distribuir en ese último escalón, que es donde el promotor sale proporcionalmente beneficiado respecto de los inversores de Urbanitae. Y por otra parte, lo que conseguimos también, evidentemente, es una protección grande al capital y a ese objetivo mínimo de rentabilidad, porque evidentemente, pues en caso de que el proyecto sufra desvíos que no esperamos, pero que pueden ocurrir tanto en plazos como en otras magnitudes de la promoción, coste de obra o precio de venta, pues esas desviaciones no van contra el retorno de los inversores de Urbanitae o contra el capital de los inversores de Urbanitae en primera instancia, sino que contamos con ese colchón de los 3 escalones últimos de esa cascada de pagos que mencionábamos para amortiguarlos y que por lo menos ese 13% pues no se vea impactado, ¿no? Nos ha faltado comentar a nivel de constructora, bueno, evidentemente por el grado de avance del proyecto, que ahora mismo se resume en ese encaje preliminar, en ese anteproyecto, pues evidentemente la estimación que hemos incluido en el plan de negocio no corresponde a una licitación de contrata con constructoras o con terceros. Se ha hecho una estimación por ratios, por esa experiencia que tiene Edista a través de su constructora Isocon. Y es una estimación que ha salido refrendada por la diligence técnica. Son precios similares a los que está construyendo Edista en el propio municipio, precios de mercado actuales y precios que entendemos que van a ser suficientes. Lo último que nos queda por comentar es quizá la financiación bancaria, que de nuevo, lógicamente, se encuentra en una etapa preliminar por el propio grado de avance de la promoción. Evidentemente, el banco requerirá la licencia de obras en vigor, requerirá ese porcentaje de preventas del 50 al 60%, pero sí que hemos podido contrastar la existencia o la capacidad de Edista para sacar adelante estos préstamos promotores con entidades bancarias y, de hecho, la entidad de referencia que trabaja con Edista pues, ha manifestado ya ese interés preliminar por financiar la promoción, por financiar el proyecto y confiamos en que no tendremos problema en sacarla adelante por tipo de comprador, por ubicación y por experiencia también de Edista, ¿no? Creo que con esto cubrimos los principales aspectos de la promoción. Como digo, a nivel más operativo, se abre mañana, día 30 de enero a las 12. Es una promoción de un volumen algo más pequeño que en otros casos, tanto por número de viviendas, lo que se traduce evidentemente en un ticket de inversión algo más reducido. Decía antes que es 1.303.000 euros lo que queda disponible para los inversores de Urbanitae. Nos animamos, por tanto, a invertir y, si os parece bien, damos paso a las preguntas. De momento arranco con las de Telegram porque, salvo error, no se ha trasladado ninguna a través de la herramienta de Zoom. Si queda algo que no ha quedado, hay algo que no ha quedado claro, os animamos también a que nos lo trasladéis. Y vamos dando paso a las de Telegram, que principalmente se centran en ese perfil del promotor, ¿no? Bueno, decíamos, creo que hemos contestado en su mayoría, pero bueno, por intentar dar algo más de detalle, Edista, pues al final es un grupo con cientos de viviendas a sus espaldas. No es un promotor que generalmente se meta en promociones muy grandes, están más especializados en este nicho de promociones, en fin, de un tamaño algo más manejable.
también porque la constructora, que trabaja para terceros, pero bueno, se mueve más, se muestra más cómoda en estos volúmenes de inversión, y han hecho cosas, bueno, en colaboración con otros promotores también conocidos por Urbanitae, y muchas veces en solitario, como es el caso de la promoción que tienen en curso en El Rompido. Decíamos antes, conocen muy bien la zona, son muy locales, están trabajando de primera mano, no es una plaza nueva para ellos, y esto se debería traducir, pues, en definitiva, en una gestión rápida de la licencia, porque conocen en el ayuntamiento los requisitos que ponen encima de la mesa para la tramitación, en precios de venta porque ya están vendiendo en el propio municipio, y también en coste de obra. Por tanto, pues es un promotor que goza nuestra confianza y que esperamos que funcione muy bien. Nos pregunta a través del chat de Zoom si el 13% es en total en los 3-4 años de inversión. Aquí lo que supone este retorno preferente es un 13% anual, es decir, por los 34-38 meses que esperamos que dure la inversión de Urbanitae, que efectivamente se traduce en esos 3 años aproximadamente de proyecto. Los inversores de Urbanitae tienen derecho a un 13% de TIR anualizada, es decir, en el conjunto del proyecto, en la liquidación, lo que se utiliza para calcular ese primer escalón es el resultado de multiplicar ese 13% anual por el periodo de inversión, con el componente que ya sabéis que la TIR no es una rentabilidad simple sino compuesta, y por tanto pues el número los euros de retorno siempre son algo más altos que la simple multiplicación, ¿no? Pero efectivamente es un retorno anualizado, no es un 13% sobre el capital invertido en 3 años, sino por cada uno de los 3 que estamos invertidos durante el proyecto. También aclaramos que, por si no ha quedado suficientemente claro, que no es un retorno limitado, es decir, es un escalón de preferencia, es un colchón para el retorno de la inversión, pero en el plan de negocio se estima que la rentabilidad final sea superior a ese 13%. Ya sabéis que el regulador en proyectos de plusvalía no nos permite anunciar la rentabilidad estimada, sino que nos obliga a trasladar la fórmula de cálculo para que el inversor llegue por sí mismo a ese número. Si comunicamos el 13% por tratarse de una cláusula contractual que no se ha pactado con Edista y que Edista acepta, y que evidentemente no es vinculante, pero que es un hecho objetivo que se traslada al pacto de socios y a todos los contratos entre inversores de Urbanitae y Edista, pero esa rentabilidad final esperamos que sea más alta, si bien es el 13% lo que goza de esa protección extra de cobrarse antes que el equity y el retorno base de Edista. Vamos a dejar unos minutos más por si entra alguna otra pregunta, y en caso de que no, pues damos fin al webinar. Yo creo que en definitiva el proyecto nos gusta mucho. El Edista es un promotor de la zona que ya ha construido y ya ha conseguido licencia, en el cual no nos preocupan estos aspectos porque contamos con Edista que ya tiene experiencia en la zona del Rompido, que es una zona de segunda residencia muy consolidada, con promociones que ya han sido comercializadas y entregadas en su totalidad, lo cual demuestra efectivamente que hay una demanda alta, con los costes de construcción también avalados por la constructora del grupo de Edista, con la financiación bancaria también pactada, y bueno, con un retorno muy atractivo para los inversores de Urbanitae, que además está muy protegido con ese preferente del 13% que comentaba Ignacio. Entonces estamos muy contentos con este proyecto y pensamos que va a salir muy bien. No hay más preguntas, así que vamos a cerrar el webinar. Os agradecemos a todos vuestra presencia. Por supuesto, si ha quedado algo en el tintero y se quiere resolver la pregunta,
pues nos podéis contactar a través de los canales habituales para darle curso a la cuestión. Y os recordamos que se abre mañana día 30 a las 12 de la mañana, 1.303.000. Esperamos que el proyecto sea de vuestro interés y confiamos en el éxito de la producción. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a las siguientes.